Dios les bendiga en este precioso día. Una bendición más estar compartiendo aquí la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Quiero hoy leer en el capítulo 14 de Mateo, en el versículo 22 en adelante, donde habla de Jesucristo cuando anda sobre el mar, y Pedro también lo quiso hacer. Vamos a ver algunos puntos importantes de por qué Pedro empezó a hundirse, etcétera, etcétera. Entonces, le invito a escuchar atentamente la palabra del Señor. La leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bien, en los mensajes anteriores hemos venido hablando de la fe, factores que hacen que la fe mengue, y también vimos cómo la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, si nosotros empezamos a dejar de ver la mano de Dios, dejar de poner la mirada en la mano en el Señor, la fe va a ir menguando y puede pasarnos la de Pedro. Pero antes de esto, veamos algunas características importantes en este pasaje que hemos leído, donde habla de que Jesús envía a sus discípulos a la barca al otro lado de la ribera, mientras él despedía a la multitud. Recordemos que este pasaje se basa después de que Jesús había alimentado 5,000 personas. Entonces la Biblia habla de la responsabilidad de Jesús, como él, mientras despedía a la multitud, ahí vemos un Jesús responsable, dejando todo en orden. Y de repente, como tenemos un Dios que Él tiene todo control, Él decidió irse a orar. Ya los discípulos iban en la barca avanzando, pero Él decidió orar, y por eso le tocó hasta en la cuarta vigilia alcanzarlos a ellos. El viento era contrario, dice la Biblia, y por lo tanto la barca empezó a alejarse de la orilla. Pero como sabemos que tenemos un Dios poderoso, Jesús tiene todo el control de la naturaleza y de todas las cosas, y no le preocupa nada. Él tiene todo el dominio. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir.
el dueño de la naturaleza del mar, y él decidió alcanzarlos, por decirlo así, a sus discípulos en la barca, caminando sobre el mar. Tal actitud no había sido vista por ellos, por los discípulos. Se asustaron, dijeron, es un fantasma. Pero hay un Pedro ahí, ¿verdad? Un discípulo que sobresale diciendo, si eres tú, deja que yo vaya a ti también. Y dice la Biblia que él empezó a caminar sobre el agua. Pedro, en el verso 28, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ahí está el gran detalle. Pedro empezó a ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. En una ocasión se acerca un hombre diciendo, no vuelvo más a la iglesia. La verdad que hay cosas que no me gustan. Y empieza esas personas, ¿verdad?, a poner pretextos para no volver más. Entonces el líder, el que lo guiaba en la parte espiritual, le dice, vamos a hacer un ejercicio. Y lo puso a dar 4 vueltas sobre la iglesia con un vaso de agua, y el reto era que no se le cayera el agua. El hombre empezó a hacer el ejercicio y lo logró. En efecto, el agua no se le cayó en un vaso. Entonces él le dijo, ¿cómo has logrado hacer esto? Él le dijo, me he concentrado y he puesto la mirada en el vaso fijamente para que ésta no se fuera a derramar. Y en efecto, si él hubiera puesto la mirada en lo alrededor o en algo que le estuviera sucediendo, él iba a derramar agua. Así es nuestro Dios, así es Jesús. Él espera a usted que está congregándose, espera que usted está caminando en este camino de Jesucristo, camino que nos lleva al cielo. Si usted está caminando rectamente, puesto los ojos en Jesús, usted va a perseverar, usted va a tener, no le va a preocupar si alguien lo ofende en ese sentido, si alguien no te saludó en la iglesia, porque muchos se han retirado de la iglesia porque alguien no lo saludó, o quizá no pudo saludarlo y ya usted pensó que no lo saludó. ¿Por qué? Porque está poniendo los ojos en los hombres. Hebreos 12:2 lo dice claramente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro, aquí en este pasaje, Pedro dice claramente el verso 30, pero al ver el fuerte viento, Pedro ya venía caminando sobre el agua, pero al ver el fuerte viento, cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, porque él venía fijamente viendo a Jesús y venía caminando, vea lo que pasa cuando quitamos la mirada. Sentimos miedo, tuvo miedo. Hay gente que tiene miedo a la muerte. Es cierto que nadie quiere morir, pero la Biblia dice que el que muere con Cristo es ganancia, es ganancia. Pero hay gente que le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué le tendrá miedo a la muerte? Porque no está preparado, porque no se ha puesto cuentas con Dios, no lleva una vida íntegra delante de Dios, lleva una vida muy desordenada. Y si la muerte lo sorprende, escrito está que si alguien muere sin Cristo, no va a ir al cielo, va a ir a un lugar de tormento. La Biblia lo dice claramente. Entonces, por eso es que hay gente que tiene miedo. Pero si usted se vuelve a Dios, usted vuelve su mirada a Cristo, usted se arrepiente, como hemos venido predicando estos mensajes anteriores, usted le dice al Señor, soy un necesitado de ti, tú eres mi médico, tú eres mi salvador,
tú eres el único que me puede ayudar, el único amigo fiel. El Señor no se tardará en ayudarle, en traer paz a su vida, en traer paz a su hogar, en traer paz interior. Entonces todos los vientos contrarios que se levanten, todos los fuertes vientos como Pedro volvió a ver, eso no le va a usted a perjudicar porque usted sigue poniendo la mirada en el que lo levantó, en el que lo salvó, en Jesucristo. Los miedos se van a ir. Entonces, inmediatamente que Pedro puso la mirada en el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse. Oiga, no solamente se siente miedo, sino que empezó a hundirse. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, es muy lógico, nos acercamos al diablo. Y si nos acercamos al diablo, Él nos ofrece miedo, Él nos va a ir hundiendo, Él nos va a ir maltratando física, emocional, espiritualmente. Pero si usted y yo nos alejamos de Satanás, nos acercamos a Dios, ahí encontraremos la verdadera paz. Dice que Él no vino, Él dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. La verdadera paz viene de Jesucristo. Él nos da la verdadera salvación, el verdadero abrigo, el verdadero refugio está en Él. Y entonces, aún así Pedro empezó a hundirse y dio voces, porque escrito está que nosotros clamamos a Dios y Él nos va a responder. Clama a mí, dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios espera a nosotros que clamemos, que le pidamos. Le dio voces diciendo, Señor, sálvame. Él se estaba hundiendo. Muchas veces hay personas que se están hundiendo en un vicio, se están hundiendo en la mentira, y más mienten. Se están hundiendo en la fornicación, en el adulterio, se están hundiendo en diversos pecados que existen, pero no claman al Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Hay que clamarle a Él en momentos difíciles, en momentos de angustia. Él está para socorrernos. Pedro así lo hizo y le dijo el Señor tomó, dice, extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios no quiere que dudemos. Dios quiere que tengamos esa fe, esa certeza de lo que esperamos, eso lo vamos a ver. Dios quiere que tengamos esa seguridad en Él. Entonces vemos estos detalles en la palabra, ¿verdad? Que hacen que un Pedro empezara a hundirse. ¿Cuántas personas han conocido el Evangelio y hoy se han retirado? ¿Qué te ha hecho el Señor? El Señor no te ha hecho nada. Búscale en tanto que Él está cercano, porque vendrán tiempos en el que Él lo vamos a querer buscar y no se va a poder. Pero ahora que estamos a tiempo, ahora que podemos, ahora que la puerta está abierta, la puerta es Cristo, el único que nos ayuda, el único que nos extiende la mano para salvarnos, está abierta su puerta. Hoy Él es nuestro Salvador. Día de mañana va a ser nuestro juez. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso es que nosotros en estos últimos tiempos debemos afirmarnos, buscar más de Dios para que la muerte sea que nos sorprenda o su venida y no vaya a ser que sea demasiado tarde. Yo le invito a que no quite la mirada de Jesucristo, a que siempre la ponga en Él. Pueden venir pruebas, pueden venir luchas, pueden venir situaciones difíciles, pero usted tiene esa esperanza de que clama a Él y Él extenderá su mano y le ayudará, como lo hizo con Pedro. El mar en el que se está hundiendo es tipología de este mundo. Muchas veces escogemos caminos equivocados, caminos que nos llevan a la muerte, caminos que nos van haciendo hundirnos, pero
Repito, Jesucristo está atento a que usted le clame, que usted deje eso, deje lo malo y se vuelva a Él. En este día yo le invito a que ponga los ojos en Jesús, a que no te distraiga ningún viento, por muy fuerte que sea. Que usted no se ponga a decir, ya no voy a la iglesia más, porque fulano no me saluda, porque aquella persona no me hace malas miradas. Todas esas cosas no son excusa, no son excusa. Ore por esa persona más bien. Pídale a Dios que le ayude, pídale a Dios que le fortalezca, pídale a Dios que trate con cada una de las personas y verá la mano de Dios. Verá usted cómo Dios irá solucionando cada uno de sus problemas. Muchas veces el quitar la mirada del Señor nos hace sentirnos inferiores. Quitar la mano del Señor nos hace sentirnos impotentes. Pero recuerda que nuestra debilidad se fortalece en Jesucristo. Es el único que nos puede ayudar. Por lo tanto, yo le invito a que luche en este camino. Recuerda que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo esos valientes lo arrebatan. Así que ese es el pequeño mensaje que quería compartir hoy con ustedes. Recuerda, Cristo te ama. Él tiene grandes cosas para tu vida. Si estás enfermo, Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede sanar. Él es el único que puede darnos sabiduría para vencer. Dios te bendiga en esta tarde. Dios te bendiga en este precioso día. Y Dios te guarde cada día en el nombre de Jesús.